Hola y bienvenidos a la segunda parte del desarrollo de la unidad 5 de Ciencias Naturales para octavo año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huayche y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden encontrar en la parte inferior mi número de teléfono y mi correo institucional para cualquier tipo de duda o inquietud. En esta ocasión continuaremos con la unidad 5, Movimiento y Fuerza. En esta segunda parte trataremos los siguientes temas. La materia, o el siguiente tema, la materia. Y analizar las características de la materia orgánica e inorgánica en diferentes compuestos, diferenciar los dos tipos de materia según sus propiedades e inferir la importancia de la química. ¿Sí? Primero, iniciemos entendiendo qué es la materia, o a qué denominamos materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y compone los cuerpos. Todo lo que puede ocupar un lugar en el espacio, por más pequeño que sea, pero que ocupe un lugar, se denomina materia. ¿Sí? A nuestro alrededor existen diferentes tipos de materia, un montón de tipos de materia. ¿Sí? Sin embargo, no todo lo que observamos o sentimos es materia. La luz de una lámpara, del fuego o del sol no es materia. La luz no es materia, ¿ya? Porque la materia está compuesta por átomos, la luz está compuesta por fotones. Pero, claro está, forma parte del universo de nuestra vida cotidiana. La luz no es materia. Las características comunes a todas las clases de materia es que están formadas por partículas muy pequeñitas, que no se las puede ver a simple vista, llamadas átomos. ¿Sí? Los átomos poseen masa y mantienen distancias entre sí. De ahí que todas las clases de materia tengan propiedades como masa y volumen. Ya hablaremos de las propiedades más adelante. Y aquí tenemos una gráfica de átomos. En el núcleo, es decir, en el centro o núcleo, tenemos protones y neutrones. Y los que giran alrededor, los electrones y las órbitas por donde giran, orbitales por donde giran los electrones. ¿Sí? Entonces los átomos es de lo que está compuesta la materia. Materia. La luz está compuesta de fotones. Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales, o también llamadas extrínsecas, las propiedades generales son aquellas comunes a todos los tipos de materia. Es comunes en todo. Y no permite diferenciar una sustancia de otra, porque son muy generales. En cambio, las específicas o intrínsecas son aquellas que permiten diferenciar una sustancia de otra, pues tienen un valor específico y nos detallan mucho más la propiedad de la materia de la que estamos hablando. ¿Sí? Tenemos una imagen aquí para darnos una idea de propiedades generales de la materia. Son masa, volumen, peso, porosidad, impenetrabilidad, divisibilidad, entre otras. ¿Sí? Y propiedades específicas son las físicas y químicas. En las físicas podemos encontrar densidad, temperatura, resistencia, etc. Y en las químicas podemos encontrar combustión, oxidación, entre muchas otras. ¿Sí? Ya hablaremos de cada una de estas propiedades generales, ¿no? Ahora, propiedades generales de la materia. Recuerden, las que son muy generales y que no nos identifican exactamente de qué es lo más común en cada uno de los cuerpos que vayamos a analizar. Tenemos la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo, la cantidad de materia. El volumen, que es la cantidad de espacio que ocupa ese cuerpo. El peso, que no es lo mismo que masa. La masa se mide en kilogramos, libras, etc. El peso, en cambio, que es la fuerza con la cual el objeto es atraído. La fuerza con la que un objeto es atraído se llama peso y dependerá de su masa. Sí, y depende de su masa. Inercia es la capacidad de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Elasticidad es la capacidad de un cuerpo de presentar deformaciones, como el elástico, de ahí viene el nombre elástico,
de elasticidad que puede formarse cuando se somete a fuerzas exteriores. ¿No? Divisibilidad es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de dividirse en pedazos más pequeños. Bien, yo que sé, si tienen un terrón de arena y lo pueden descomponer en pedazos más pequeños, es divisibilidad. Porosidad es la capacidad de la materia de absorber líquidos y gases. Impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe el lugar en ese espacio. ¿Sí? Al menos que yo mueva el teléfono de esta posición, mi dedo no va a ocupar ese espacio ni lo va a atravesar. Fragilidad es la capacidad de un material para fracturarse o romperse con poca deformación. Es decir, con poca fuerza se puede romper fácilmente, dependerá de su fragilidad. Y tenacidad es la resistencia que opone un material sólido a ser cortado o doblado. Propiedades ahora sí específicas. Tenemos las propiedades específicas como densidad, que es una magnitud derivada que se define como la relación que existe entre la masa y el volumen del material. Si la masa es la cantidad de materia y volumen es el espacio que ocupa. La relación que hay entre este material se llama densidad. Ebullición es aquella en la que un líquido se transforma del estado en que se encuentre, se transforma a estado gaseoso. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados, dependiendo del lugar. Si es a nivel del mar es 100 grados, mientras más arriba estén, pues los grados irán bajando. ¿Sí? Dureza, que es la opción que ofrecen los materiales a alteraciones como el rayado. Brillo, es la forma de reflejar la luz de un material. Y resistencia, que es la propiedad de ciertos materiales como el acero de soportar grandes esfuerzos. Ahora propiedades químicas. Tenemos la combustión, que es la capacidad que tiene una sustancia de reaccionar químicamente con el oxígeno y producir fuego. ¿Qué es la combustión? Es la capacidad de una sustancia, es decir, que puede fácilmente encenderse. Mientras más fácil se puede encender y producir fuego, más combustionable es. Por eso es que viene la palabra combustible, como la gasolina, el diésel, son combustibles que vienen de combustión, facilidad para encenderse. Oxidación es la combinación del oxígeno con otros elementos químicos. Un ejemplo, es decir, es la facilidad con que el oxígeno puede hacer reaccionar a ese material. Mientras más fácil reaccione ese material con el oxígeno, es más oxidable. Ponemos el caso de oxidación, la corrosión, cuando un material metálico se oxida, que es una reacción de deterioro de un metal que forma generalmente una sustancia llamada óxido. También puede pasar una manzana, por ejemplo. Partan una manzana y déjenla expuesta al oxígeno y va a comenzar a enrojecerse. También se da por eso, oxidación. Reactividad es la capacidad que presenta una sustancia para reaccionar con otras. Mientras más fácil es de reaccionar, tiene mayor reactividad. Las sustancias iniciales se llaman reactivos y las finales se llaman productos. ¿Sí? Descomposición térmica es el proceso que experimentan las sustancias cuando al calentarse sufren un cambio químico y se transforman en otra. Químico, ojo, no es lo mismo que pasa con el agua, eso es otra cosa. Ahora vamos a hablar de los compuestos químicos. ¿Qué son los compuestos químicos? Un compuesto químico no es más que una combinación de elementos, en este caso de átomos. ¿Sí? Cuando se combinan dos o más átomos diferentes, se obtiene una sustancia denominada compuesto químico. El agua es un compuesto químico formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? El agua es un compuesto de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Vamos a poner, aquí tenemos dos átomos, o en este caso dos átomos de, dos pares de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Aquí tenemos dos hidrógenos y aquí dos pares de hidrógenos. Si le sumamos dos átomos de oxígeno,
vamos a tener como resultado dos moléculas de agua, que sería un compuesto químico, dos moléculas de agua. ¿En qué también se clasifican los compuestos químicos? Tenemos compuesto químico binario, cuando hablamos de dos elementos, en este caso calcio y oxígeno. Terciario, cuando hablamos de tres elementos, en este caso hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Cuaternario, cuando hablamos de cuatro elementos, sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Y complejo, cuando hablamos más de cuatro. Aquí ya tenemos potasio, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Ya tenemos varios elementos. Es la clasificación de compuestos químicos: binario, terciario, cuaternario y complejo. Ahora vamos a hablar de la materia orgánica. Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen relación con los seres vivos. Por eso se denomina materia orgánica, porque viene de los seres vivos, la materia orgánica. En estos, el elemento central es el carbono, ya que el carbono compone gran parte de los seres vivos. Aunque es importante resaltar que el carbono también está presente en moléculas inorgánicas, o sea, no solo en orgánicas, sino también en inorgánicas como el dióxido y monóxido de carbono, el ácido carbónico, el carbonato de calcio, el grafito, el diamante, entre muchos otros, ¿no? Las moléculas orgánicas, las que tenemos presentes, son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, que funcionan principalmente como reserva de energía y como fuente de energía inmediata. Los lípidos, y que cuya estructura o monómeros serían los mono y disacáridos. Los lípidos, que cumplen la función de almacenamiento de energía a largo plazo, aislamiento, nos protege, nos aísla de otro tipo de sustancias o elementos, flotabilidad, hormonas, entre otras, y cuyos monómeros son el glicerol y ácidos grasos. Las proteínas, que están formadas por cadenas de aminoácidos, cumplen múltiples funciones estructurales, enzimáticas, hormonales, de transporte, de defensa de organismos, entre muchos otros. Y la representación de monómeros es los aminoácidos, es decir, los aminoácidos componen proteínas. Y los ácidos nucleicos, que son los encargados de portar y transmitir la información genética, la información de lo que somos y de cómo somos, físicamente estoy hablando, son los ácidos nucleicos, ADN y ARN, y que están construidos por nucleótidos. Y bien, esto sería todo por la primera parte de la segunda parte de la unidad 5 de Ciencias Naturales para octavo año de Educación General Básica. Recordarles acerca de que para iniciar esta sección de videos, primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades, además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp las 4 preguntas. Pues sin más, mi nombre es Mauricio Ojeda Weicha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Hasta un próximo video.